amada iglesia, estamos felices por nuestro séptimo aniversario. Este año 2018 cumplimos nuestro séptimo aniversario como ministerio, como iglesia. Antes de mandar, ya. Así que, como usted lo puede ver ahí en pantalla, estamos celebrando nuestros 7 años. Siempre lo hacemos con un aniversario y con un congreso. ¿Por qué? Porque no solo comprar una tortica y poner unas velitas y feliz cumpleaños ministerio mía, sino cada año tiene que ser un avance espiritual, un avance en revelación, un avance en crecimiento, en madurez espiritual, en influencia en la nación. Por eso lo hacemos, amén. Esto no es algo que nos inventamos con mi esposa y ahí con nuestro equipo de trabajo, no, esto es algo que venimos haciendo bajo la visión de Dios, amén. Libro del profeta Habacuc, capítulo 1, verso 1 al 17, dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Allí en pantalla lo vas a ver. Profecía que vio el profeta Habacuc, verso 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada. Diga conmigo, la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Diga conmigo, por eso sale torcida la justicia. Verso 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis, porque he aquí yo levanto a los caldeos. Diga conmigo, los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, y de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos son más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Lea esa última parte. Y sus jinetes se multiplicarán. ¿Sus jinetes qué? Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burlas, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén o trampa y la tomará. Luego pasará como el huracán. Diga conmigo, pasa como un huracán. Y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿A quién? Al Dios de ellos, no al Dios de nosotros. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo? Y haces que sean los hombres como peces de mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará con sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios en sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engarazó su comida, y vaciará por su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente, dice la palabra del Señor. Amén y amén. Este tema lo voy a dividir en 3 partes, y quiero que estés muy atento a lo que el Señor trae esta mañana para nosotros. Cuando leemos el libro o los escritos del profeta Habacuc,
encontramos a un hombre inconforme. Diga conmigo, inconforme. Y esta predicación la voy a dividir en 3 partes. Son 3 partes fundamentales en las que vamos a dividir esta predicación, para que usted sepa por qué o en qué momento Dios comienza a actuar en un tiempo o en una generación. El día viernes estábamos reunidos más de 600 pastores de todo el país en torno a un milagro poderoso que Dios hizo a través del partido político Colombia Justa Libres, partido que apoyamos en esta iglesia, ya que no había posibilidad alguna que cristianos pudieran subir al ejecutivo o al legislativo y gobernar la nación. Se levantó un movimiento que después, para los que nos ven en las naciones de la tierra, del proceso de paz firmado entre gobierno y un grupo alzado en armas aquí en Colombia, nos causó gran preocupación el tipo de acuerdo y de país que nos iban a dejar. La iglesia nos levantamos y dijimos: es posible que cabalgue sin ningún tipo de control la implantación de un sistema caldeo sobre la nación y la iglesia no poder hacer nada. Algo tiene que hacer la iglesia. Nos reunimos bajo cobertura de grandes apóstoles, de los grandes apóstoles de la ciudad, y se llegó al acuerdo que esto hay que combatirlo desde el mismo género político. Se pueden destruir fortalezas políticas. Cuando le digo que estamos reunidos 600 personas, es porque estamos proclamando la victoria delante de Dios. Que hoy este movimiento, que alguna vez fue un grupo significativo de ciudadanos por firmas, hoy partido político Colombia Justa Libres, tenemos 3 senadores, pastores, que se posesionarán en sus curules en este año. Un representante de la Cámara, por otros partidos subirán otros cristianos, y por primera vez en la historia una candidata cristiana de la simiente del cristianismo está a muy cerca de ser nombrada por los cristianos y por muchos grupos afrodescendientes, indígenas, que simpatizan con el cristianismo y con el modelo bíblico de gobierno, para que esta persona sea la primera mujer presidenta en Colombia. Estoy hablando de la doctora Vivian Morales. Estuvimos reunidos allí y dijimos: si pudimos hacer esto con Colombia Justa Libres, podemos derrocar el sistema caldeo que gobierna no solo Colombia, sino América Latina y las naciones de la tierra. Un sistema opresor, un sistema que revienta las sociedades, que oprime, que encierra y no deja progresar las naciones. Ahora tú dices: ¿qué tiene que ver, pastor, esto que usted cuenta con el profeta Habacuc? Bueno, eso estaba pasando. Dios levantó un profeta llamado Habacuc. ¿Cómo se llamaba? Y lo primero que Habacuc se cuestiona es: ¿por qué hay naciones o hay un sistema babilónico que oprime a tu pueblo? Le tengo que explicar algo y voy a entrar un poquito en historia bíblica rápidamente. Y desde que el hombre pecó, se crearon sistemas paralelos al modelo de gobierno bíblico, sistemas satánicos de gobierno que han operado a lo largo de la historia del ser humano. La primera potencia que se levantó, según la Biblia, 1000 años después de la creación del primer hombre, se llamó el sistema babilónico, el sistema caldeo o el sistema mesopotámico. Mesopotamia se conoce en la historia como la primer potencia o una primer dinastía, si bien lo podemos decir, que gobernó y operó y tuvo una influencia sobre las sociedades del ser humano. Babilonia era un sistema pagano, politeísta, adorador de muchos dioses, desconocedor de los principios de Dios. Luego se levanta en la historia el sistema egipcio. Diga conmigo: sistema egipcio. Un sistema politeísta y opresor que esclaviza los pueblos. Más adelante se levanta el imperio de Asiria a través de Sargón II, un gobierno brutal, asesino, que utilizó el recurso militar para asesinar y oprimir a los pueblos de la tierra en ese entonces. Luego se levanta el sistema babilónico, que es el que se refiere el profeta Habacuc, que se levantó, como dice aquí su palabra, como una gran red que cuando era echada tomaba cautivos y los exprimía, los mataba, los robaba sus bienes privados, robaba las cosas y oprimía al pueblo.
Más adelante, después del reino babilónico, en el año 369 a.C., se levanta a través de Alejandro Magno el imperio griego. Un imperio que da libertad de hacer lo que tú quieras. Homosexualismo, bisexualismo, politeísmo, diversión en extremo. Nadie, el gobierno no te puede decir nada, como lo que está pasando en estos días. Y se levanta un sistema, por último, el sistema romano. Diga conmigo, el sistema romano. Un sistema que rompe de raíz los principios bíblicos con el hombre. Tú dices, pastor, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué sistema opera hoy en nuestros días? Es en la conjugación de todos estos sistemas. Hay muchas cosas que pasan ahora. Gobiernos opresores, gobiernos que oprimen, gobiernos que controlan la prosperidad de la gente, gobiernos que controlan la educación, que controlan la economía a su antojo, como estaba pasando con Babilonia en tiempos de Israel. Hay algo que se ha levantado, y ese es un sistema caldeo. La ideología de género es aquel sistema que dice: el Estado educa a la gente porque los hijos no son de papá y mamá, los hijos son del Estado, razón por la cual el Estado educa a los hijos como ellos quieren. Por eso se está implantando a los niños en las escuelas que se pueden, si son niños, si quieren sentirse niñas, lo pueden hacer, y no hay padre que se levante, porque puede ir a la cárcel todo aquel que vaya en contra de la ideología que está presente. No es una mentira, se lo digo, y tengo los documentos gubernamentales donde hay cárcel para los padres que impidan a su hijo definirse sexualmente. Ese es un sistema que oprime. En los días del profeta Habacuc se levantó el sistema caldeo que gobernaba salvajemente, y en alguna ocasión el profeta Habacuc se cuestiona y dice: Señor, ¿por qué los impíos se enseñorean de los justos? ¿Por qué los malos tienen más fuerza que los justos? ¿Cuántos aquí queríamos que nos subieran impuestos, pero nos subieron impuestos? ¿Cuántos queríamos aquí que dieran la libertad de yo corregir a mi hijo como yo quiera, pero el Estado dice: ese no es su hijo, es hijo del Estado, yo lo educo como bien quiera? Son sistemas opresores, son sistemas que llevan a las naciones a su ruina, a su confinación. Lo que acabamos de leer, 3 partes la voy a dividir. En número 1, el profeta Habacuc dijo: aquí está pasando eso. ¿Sabes qué es lo primero que le dice a Habacuc? Señor, si tú tienes ojos que vigilan toda la tierra, ¿por qué permites que los caldeos hagan lo que quieran con las naciones de la tierra? ¿Por qué permites que ese gobierno mate a la gente? ¿Por qué permites que los caldeos asesinen niños? ¿Por qué permites que los caldeos nos cobren altos impuestos? ¿Por qué permites que los caldeos roben la propiedad privada? ¿Por qué lo permites? Allá adelante lo dice. Él dice: con sus redes engordan, engrosan sus maldades y atribuyen sus maldades a sus dioses. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo lo he orado así. Yo digo: Señor, si en Colombia estamos las iglesias más grandes de América Latina, ¿por qué tenemos todavía un sistema caldeo que nos gobierna y nos oprime? Escúchame bien. Lo primero que Dios va a hacer para libertar un pueblo es levantar una unción profética. Diga conmigo: unción profética. Dígalo de nuevo: unción profética. Cuando hablamos de unción profética, no tienes que estar en un púlpito para dar profecía. No tienes que ser un pastor para soltar una palabra profética. Tú en tu casa tienes unción profética. Tú en tu trabajo tienes unción profética. En la escuela, en la universidad, puedes ser usado en un nivel profético para causar influencia en ese momento. Levanta Dios al profeta Habacuc, y lo primero que él entiende en la unción profética es: Señor, ¿por qué la injusticia se enseñorea de la justicia? ¿Por qué los malos gobiernan sobre los buenos? ¿Por qué los malos hacen lo que quieren, matan, asesinan y roban, y tú desde el cielo no haces nada? Por eso el profeta dice: tocante a mi queja, como dice. Escúcheme bien, iglesia. Lo primero que Dios te va a dar es una unción profética. ¿Para qué? Para que tengas autoridad. Dígale al que está a su lado: para tener autoridad. Vamos, dígalo de nuevo: para tener autoridad. ¿Autoridad para qué? Para poder reclamar las promesas que Dios ha hablado para tu nación, para tu vida y para tu casa.
si no hay autoridad espiritual para hablar y reclamar, no pasará nada. Se levanta Habacuc y con autoridad dice: Señor, ¿por qué los malos gobiernan? ¿Por qué los perversos que adoran dioses paganos gobiernan? Y tu pueblo es oprimido por los malos, por los caldeos. Tuvo autoridad. ¿Qué es lo que te da una unción profética? Autoridad de hablar las cosas. ¿Alguien está aquí? No pudo Moisés hablar delante de Faraón si no venía sobre él una unción profética apostólica que en la zarza Dios le dio: ve y habla con Faraón. La unción profética te da autoridad para hablarle a la enfermedad, te da autoridad para hablarle a la ruina, te da autoridad para hablarle a la maldad, te da autoridad para hablarle a un impío y juzgarlo. No juzgarlo como lo señalamos, sino juzgarlo, como dice la palabra, de conciencia de pecado. Y es allí cuando Dios comienza a manifestar poder en su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien está aquí? Número 2, lo primero que es poner la queja. En esta iglesia se están congregando varias familias venezolanas. Y esta mañana hablaba con 2 personas provenientes de Caracas. Me decían: pastor, todo lo que usted predicó está pasando en mi nación. Y ellas me decían algo: y la gente parece como un zombie, no pasa nada. ¿Estás inconforme con el gobierno? Sí, pero si nos vamos en contra del gobierno no nos dan de comer. Y parecen zombies, parecen personas como guiadas bajo un hechizo. Están inconformes pero no dicen nada. ¿Por qué? Porque cuando no hay autoridad profética, tú no puedes hablar con autoridad. ¿Alguien está aquí? Número 1, diga conmigo, número 1. Está la iglesia aquí. Número 1, Dios levanta un mover profético para poder hablar con autoridad e identificar la problemática de una nación. ¿Cómo está tu nación? Ay, estamos quebrados, pero ahí vamos bien. Tenemos que comer. No. Tiene que levantarse una generación que diga: no están andando las cosas bien. Solo una revelación profética en el Espíritu Santo despierta al pueblo de Dios y le dice: lo que está pasando en tu nación no es correcto. Hermanos de Ecuador que nos ven, que tenemos allá una buena iglesia online en Ecuador. Sé que mataron 3 periodistas de tu nación, un hombre de tu mismo país, formado en la violencia de Colombia. Y ellos decían algo: se murieron 3 periodistas y hay una conmoción, hay un dolor. Aquí mataron 8 policías, han matado gente del ejército y no pasa nada. Oye, eso es estar sin revelación. Se toman los pueblos, hay narcotráfico, matan los niños, matan la juventud, aparece y acá no pasa nada. Aquí no pasó nada. Ay, yo ya sé que aquí matan gente. Esto es cuando no tenemos revelación. Cuando viene la unción profética, así se muera uno, tiene que levantarse y decir: eso no es lo correcto para mi nación. ¿Alguien está aquí? Número 1, diga conmigo, número 1. La primera dimensión del espíritu profético es identificar. ¿Qué hizo el profeta Habacuc? Identificó lo que le pasa. ¿Cómo así que los caldeos dominan sobre el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios? Número 2, Habacuc espera la respuesta. Diga conmigo, espera la respuesta. En Habacuc 2:1 dice, Habacuc 2:1 dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Conmigo, estaré, afirmaré y velaré. Cuando el profeta Habacuc identifica la maldición de su nación, él dice, en una unción profética, le dice a Dios: no me muevo de aquí hasta que me des una respuesta. ¿Por qué los caldeos oprimen mi nación? No me muevo de aquí. Cuando él dice, solo una persona que ha entrado en un mover profético tiene autoridad para decir: aunque no haya visto la respuesta, estaré cimentado y me afirmaré en este lugar para velar en qué momento Dios va a traer una respuesta sobre nosotros. Escúcheme bien. ¿Qué es lo que acelera el tiempo de la respuesta de Dios sobre la tierra? Ya conmigo, cuando se levantan profetas firmes en la palabra
y la situación que le rodea no los mengua espiritualmente. ¿Sabe qué pasa? La gente me dice: pastor, no volví a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que Dios a mí no me cumple. Me cansé de orar, me cansé de ofrendar, me cansé de servir porque todo está terrible. ¿Sabe qué pasó? Se bajaron de su atalaya, se rindieron antes de tiempo, se cansaron de esperar en Jehová. Lo primero que hace el profeta es: no me muevo. Así caigan bombas, así haya violencia, así haya escasez, así haya muerte, así haya confusión, no me muevo de mi plataforma de oración hasta que Dios no me responda. ¿Alguien está aquí? Ya conmigo. Esa es la característica de un espíritu profético. Ahora diga conmigo: verso 1, había una pregunta. Verso 2, vino la respuesta. No pasó un versículo cuando Dios dijo: me pidió me hizo una pregunta, toma tu respuesta. Verso 2, ¿qué dice? Y Jehová me respondió. ¿Y Jehová qué? Y él le dice: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra, diga conmigo, para que se acelere el que leyere en ella. Aunque la visión ha tardado un poquitito. ¿Alguien se le ha tardado la visión de Dios en su vida? ¿Alguna vez alguien se ha tardado en la visión? Bueno, aquí hay uno. Aunque esa visión se haya tardado un poquito de tiempo, más se apresurará su fin. Eso es aceleramiento en los tiempos. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Oye, aquí estoy hablando a tu corazón y a tu espíritu como profeta de Jehová. Cuando tú te mantienes en la promesa del Señor, cuando tú te mantienes firme, yo le he pedido algo al Señor pero no me lo ha entregado, pero te mantienes firme y tú dices: el pastor, Dios lo utilizó para soltar una palabra. La pastora algún día, movida por Dios, soltó una palabra de bendición, pero no lo he visto. Dios me dijo algún día del crecimiento del ministerio y no lo he visto, pero aquí estamos sobre nuestra guarda, fortalecidos, diciendo: Señor, tú lo prometiste, ¿cuándo me vas a responder? Esa actitud dice de Dios. Oye, cuando tú pides bajo una unción profética, aceleras la respuesta divina de Dios. Bien. La palabra dice: voy a esperar mi respuesta sobre mi queja. ¿Sobre mi qué? Hay dos maneras de quejarse. Una queja, esta queja que habla acá, no es una queja de pelear con Dios. No es una queja que dice: Dios no me escuchó, Dios no me bendijo, yo me voy. ¿Sabes qué tipo de queja es? Es una aceleración. Señor, si tú eres Dios de los cielos, acelera el tiempo. Esa es la queja del profeta Habacuc. No me muevo de acá hasta que Dios me responda. ¿Por qué los injustos gobiernan sobre los justos, los impíos sobre los hijos de Dios? Estamos aquí, iglesia. Ya conmigo, escribe la visión y declárala. ¿Por qué tenemos que hablar de unción profética? Porque la unción profética, en el mover del Espíritu Santo, ¿sabes qué te da? Claridad de tu visión. Te coloco un ejemplo. Me encuentro a veces con personas: hermano, ¿cómo va? No, ay, terrible, sin trabajo, se me acabó el hogar, pero gozoso en el Señor. Sí, pero lo dicen con un conformismo. ¿Por qué? Porque perdieron la visión. ¿Y cómo va, hermano? Ay, en el molino. Y como que uno dice: ¿por qué, si Dios te prometió bendición, por qué te conformaste? Escúchame bien, Dios nunca va a acelerar los tiempos si la iglesia cristiana no tiene clara su visión en Cristo Jesús. Nunca podrá Dios enviar una estación de bendición si usted y yo no sabemos para qué la bendición. Solo aquellos que reclaman una bendición aceleran los tiempos. Diga conmigo: acelera los tiempos. ¿Y sabes qué le dice Dios a Habacuc? Escribe la visión. Ten clara tu visión. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué queremos crecer en la iglesia? Porque tenemos que discipular la nación. Entre más personas discipulemos y alcancemos para Cristo, se reducirá la maldición sobre la tierra. ¿Para qué quieres finanzas? ¿Para alejarte de la iglesia? No, para financiar la obra y para tener la vida que Dios me prometió.
Entonces, cuando Dios trae una unción profética, te aclara la visión. ¿Por qué sirvo a la iglesia? Yo no sé, porque el pastor me invitó. No, yo sirvo a la iglesia porque cuando yo hago que otra persona se convierta y tenga un avivamiento del Espíritu Santo, yo tendré coronas en el cielo. Estamos aquí. Dígale al que está a su lado, aclara la visión, y eso acelerará los tiempos en que vendrá tu bendición. Yo creo que le doy un buen aplauso al Señor. Escribe la visión. Diga conmigo, voy a tener clara mi visión. Si tu visión es estar subyugado bajo un sistema, perdiste la visión. La visión de Dios dice que el pueblo de Dios prospera, que el pueblo de Dios es bendecido y que el pueblo de Dios gobierna sobre las naciones. Número 3, diga conmigo, número 3. Cuando Dios en la unción profética aclara la visión, esta acelera la respuesta. Dios mismo te lleva a un nivel más alto de bendición. Te dará un sentir de búsqueda para que lo halles. Termino con esto. Lo primero que Dios hace es traer revelación profética para entender lo que pasa. ¿Alguien está conforme con la situación del país? ¿Alguien está conforme con lo que pasa en las naciones de la tierra? Yo no creo que eso sea a propósito de Dios. Bombas matando niños, países entre países, hambres, destrucción, pestes, ruina, saqueando el erario público. Yo no creo que eso sea a propósito de Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando viene el propósito, cuando viene la unción profética, te revela que eso no es correcto. ¿Qué mata a una nación? Hacerse esclavo de una mentira. Cuando el diablo logra colocar en nosotros vendas para quitarnos la visión, la iglesia comienza, como le pasó al pueblo de Israel, 40 años dando vueltas en un mismo eje, pero nunca avanzaron. Nosotros podemos hacer un congreso y podemos convertirnos en un movimiento, nos movemos alrededor de algo, pero nunca avanzamos. Eso fue lo que le pasó a la generación de Israel en el desierto. Tenían una visión y se les olvidó para qué era la visión del desierto, y comenzaron a dar vueltas en un mismo punto y nunca vieron su tierra prometida. Llegó una generación que fue la de Josué y dijo: hay que cambiar el movimiento en avance. La unción profética no es un movimiento de la iglesia, es el arma que tiene la iglesia para avanzar y tomar los montes de autoridad en las naciones. ¿Alguien está aquí? Escúchame bien. Número 3 y termino con esto. Capítulo 2, verso 4 de Habacuc dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Cómo dice? ¿Se qué? Mas el justo, ¿por su qué? Por su fe vivirá. Leámoslo de nuevo, toda la iglesia. He aquí, más, aleluya, escúcheme bien, termino con esto. Cuando no hay una visión clara, profética de lo que Dios te ha dado, cuando el diablo nos resta autoridad, nos volvemos soberbios en el espíritu. Me explico. Yo he tenido gente que me dice: no vuelvo a la iglesia porque Dios no me respondió. Alguna vez una persona me dijo: la palabra profética que usted echó era mentira, porque no se cumplió. Ya conmigo no esperó el tiempo. ¿Sabes qué dice la palabra en el original, en el papiro original? Que dice: he aquí cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo. ¿Sabes qué quiere decir con la palabra justo? Más el humilde. ¿El qué? Dígale al que está a su lado y pégale un codazo santo sin que le duela mucho. Dígale: humildad no tiene que ver con zapatos rotos, no tiene que ver con ropa remendada, no tiene que ver entre más pobre, más cerca del reino de los cielos. Dígale: humildad no es ausencia de recursos.
Es más soberbio una persona que perdió la visión, que está sumida en la situación, que se revela contra Dios, que el hombre prosperado que está de rodillas delante de Dios. La palabra dice: mas el humilde por su fe vivirá. ¿Sabe qué pasa con todo esto? Cuando usted se revela de Dios, él dice, el profeta: mi queja, ¿mi qué? Pero no fue una queja decir: ya no me responde, Dios se olvidó de mí. Él estaba dando una queja. Si tú eres un Dios del cielo, si tú eres el Dios de todo, ¿por qué estás tardando en bendecir a tu pueblo? Esas son las quejas que Dios oye. Este hombre conoce el principio, y cuando tú conoces el principio de bendición, Dios acelera el tiempo para bendecirte. Estamos aquí. Escúcheme bien, cuando dice mas el justo, es decir, mas el humilde delante de Dios por su fe vivirá, es aquel que, aunque no haya visto cumplida la palabra que Dios le soltó, permanece de rodillas delante de Dios diciendo: acelera los tiempos. Aquel que dice: pastor, hace 10 años o 15 años o 1 año, 2 años recibí una palabra, pero no la he visto. Le vengo a decir como profeta: yo tampoco he visto ni el 1% de lo que Dios me va a soltar, pero aquí estoy en este atalaya llamado ministerio mía, orando, intercediendo, clamando, adorando, y cada vez más apasionado de Dios, porque eso acelera los tiempos de Dios para mi vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? A veces somos más soberbios, conformándonos con la situación, y más humildes cuando Dios más nos bendice. Conozco pastores junto con mi esposa en 30 años de vida cristiana y 12 años casados, ejerciendo ministerio juntos. Te amo, esposa, con locura. Hemos visto de todo. Y he visto hombres de Dios, pastores, con unas fortunas impresionantes. Y cuando se los encuentra uno en la calle, saludan a uno con un abrazo, le dan una palabra. No, la soberbia no se ha subido a su cabeza. Así como he visto otros con el riachuelo, la unción, más soberbios que cualquiera. Gente que ha recorrido el mundo entero predicando, soltando palabra, y te reciben en su oficina porque no se olvidaron de dónde vienen. Diga conmigo: eso no es de ser humanos. Eso es una dimensión del Espíritu. Diga conmigo: más el justo. ¿Qué es el justo? El humilde, el que sabe esperar en Dios. Ay, Dios no me bendijo. Eso es soberbia. Si Dios le habló que lo va a bendecir, Él está acelerando los tiempos para bendecirlo. Permanece en tu atalaya. Permanece en la oración. Permanece en la adoración. ¿Para qué adoro si Dios no me bendice? Eso es soberbia. Ay, ¿para qué doy diezmos si Dios no me responde? Eso se llama soberbia. Yo que saco con ir a la iglesia. Mas el que se humilla, diga conmigo: a mayor humillación, mayor exaltación. Repasemos algo rápidamente. Número 1, unción profética identifica la problemática de mi nación. Número 2, la unción profética acelera los tiempos de una respuesta. Y número 3, unción profética te hace permanecer sin que te muevas de tu atalaya, esperando el tiempo en que Dios va a soltar lo mega del cielo para tu vida. Habacuc 3, 17, 19 dice: Habacuc 3, 17, 19: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, diga conmigo: con todo. Quiero que la iglesia lea ese verso 18. Con todo y verso 19: Jehová
el cual y en mis alturas. ¿Quién puede orar eso cuando aún no ha visto su palabra cumplida? Solo un hombre o una mujer que está bajo la dimensión profética. ¿Sabes qué vio Habacuc aquí? No me han dado producto el olivo, no ha dado producto la tierra, no hay ovejas, no hay vacas en sus corrales, pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabes que el día que tú ores eso sin dolor, ese día has entendido que Cristo ha nacido en ti y que ya en ti está operando un espíritu profético? Oye, escúchame esto. Cuando el día que tú no digas, el Dios se olvidó de mí, sino que digas, Señor, ¿cuándo vas a acelerar el tiempo? ¿Te acuerdas que hablaste de bendición, de multiplicación, de prosperidad, de sanidad, de milagros? Rápidamente acelera los tiempos, porque aquí tenemos ansias de ser bendecidos por el poder y la unción del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Diga conmigo, aunque no haya visto mi palabra cumplida, con todo yo me gozaré en Jehová. ¿Alguien está en esto? ¿Alguien está esta mañana aquí diciéndole, Señor, no he tenido para comprarle los mejores zapatos a tu hijo? Mañana te reirás que tú decías, me tocaba comprar puras rebajas, ahora compro lo mejor. Ayer te decías, compré un apartamento propio, eso era un chiste para mí. Ahora tú dirás, ahora tengo mi casa propia. ¿Sabes por qué? Porque Dios acelera los tiempos en los que esperan en Jehová. Aquí no hablamos proféticamente porque somos una iglesia de moda. Aquí hablamos de lo profético porque Dios nos está revelando que movernos en una dimensión profética y apostólica acelera los tiempos de la bendición para la nación. Y yo quiero para Colombia que el régimen caldeo se caiga y los hijos de Dios gobiernen sobre la nación para traer prosperidad verdadera sobre esta nación. Apláudale fuerte al Rey de Gloria. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, con todo yo me gozaré, Jehová. Con todo. Alguien se puede colocar en pie y proclamar su victoria. Si esta palabra fue de bendición para tu vida y sentiste que Dios te habló a través de esta predicación, comunícate con nosotros en los números que aparecen en pantalla o escríbenos tu petición a través de las redes sociales. Nuestro equipo de intercesores estará orando por ti para que el favor de Dios alcance tu casa. Si tú dices que quieres un cambio para tu vida y quieres ver cosas nuevas, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y repitas conmigo esta oración diciéndole a Dios: Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por este mensaje. Hoy tomo una decisión de abrir las puertas de mi corazón para que entres tú y gobiernes en mi vida. Toma nota de mi nombre en el libro de la vida y reconozco y confieso por mi boca que Jesucristo es el Señor. Permite que mi casa y yo seamos salvos y que nunca más tú borres nuestros nombres del libro de la vida. En esa gran boda del Cordero, cuando tú vengas por tu iglesia, ahí podamos estar nosotros gozando de una eternidad con Cristo. Perdona los pecados de mi corazón, lávame y límpiame con tu preciosa sangre, porque a partir de ahora tomo una decisión y es entregarle mi vida al Señor Jesucristo. Espero que esta oración haya sido oída en el cielo y por causa de esta oración y de entregarte mi vida a ti, hay fiesta en el cielo. Le damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si esta oración, si usted ha hecho esta oración con fe, creyendo en su corazón y recibiendo a Cristo, declarando y confesando que es el Señor de tu vida, que seguro las bendiciones del cielo están siendo desatadas en este mismo instante para usted y para su familia. Le invito a que se congregue, le invito a que asista, le invito a que no se aparte de la mano de Dios, que esta decisión ha sido una decisión de reino, de bendición para su casa y de salvación. Si usted ha hecho esta oración de fe, le quiero dar una buena noticia. Hoy ha llegado salvación para su casa. Hoy ha llegado bendición para su casa. Hoy hay fiesta en el cielo y Dios traerá beneficios a su vida y a su generación a consecuencia de esta oración que usted ha hecho. En el nombre de Jesús declaramos que las bendiciones del cielo se extiendan sobre su generación, su familia
y todo lo que anhelas. Dios te bendiga.